La culpa no siempre llega haciendo ruido, a veces entra en silencio, se sienta junto a ti y empieza a convencerte de que quedarte es la única forma de querer. Demostrar que alguna vez amaste. Quizá llevas semanas, tal vez meses, incluso años repitiéndote la misma pregunta. ¿Y si marcharme significa convertirme en necia? La peor persona de su historia? Entonces permaneces no porque seas feliz, sino porque el miedo pesa más que el dolor, y poco a poco descubres algo inquietante. Tu corazón ya no vive solo, resiste. Y lo más doloroso es que un día dejas de notar la diferencia. Sonríes, conversas, sales a cenar. Pero por dentro hace mucho tiempo que dejaste de sentirte en casa. Hay personas que no permanecen en una relación por amor, permanecen por culpa. Y la culpa tiene una habilidad extraordinaria. Puede disfrazarse de lealtad, puede parecer responsabilidad, puede hacerse pasar por compromiso, pero en realidad está construyendo una prisión invisible. Nadie la ve, ni siquiera tú, porque cuando una jaula está hecha de emociones, sus barrotes parecen virtudes. Imagínate, caminando por un bosque al anochecer, todo está en calma, los árboles siguen allí, el sendero también, pero ya no sabes si avanzas o simplemente das vueltas sobre el mismo lugar. Eso ocurre dentro de muchas relaciones. Desde fuera parecen intactas, desde dentro la persona lleva mucho tiempo perdida, no porque haya dejado de querer, sino porque ha dejado de encontrarse a sí misma, y ahí comienza uno de los conflictos psicológicos más profundos que puede experimentar un ser humano, el conflicto entre el amor y la paz interior, porque durante años nos enseñaron algo: si amas de verdad, te quedas; si prometes, cumples; si alguien depende de ti, no puedes irte. Son frases que parecen hermosas, pero cuando se interpretan sin equilibrio pueden destruir lentamente una vida. Nuestro cerebro aprende estas ideas desde muy pequeños. Piensa en un niño, se calma, empieza a llorar, y escucha: no llores, sé fuerte, no hagas sufrir a los demás. Sin darse cuenta empieza a creer que expresar lo que siente puede alejar el amor. Las almacena como reglas de supervivencia emocional, y cada vez que pensamos en romper una de ellas, activa una alarma, no porque estemos haciendo algo malo, sino porque siente que estamos rompiendo una norma profundamente grabada. Por eso duele tanto decidir. No siempre es el corazón quien sufre primero, muchas veces es el cerebro. Intentando protegerte de lo desconocido, existe una región cerebral llamada corteza prefrontal. Es la encargada de tomar decisiones racionales, de analizar, de planificar, de mirar el futuro. Pero cuando aparece una amenaza emocional intensa, otra parte toma el control, la amígdala. Ella no piensa, ella reacciona. Su misión es mantenerte a salvo, y para ella perder un vínculo importante puede sentirse como un enorme peligro, aunque la relación ya no sea sana, aunque cada día duela un poco más, aunque hayas dejado de sonreír. Tu cerebro sigue diciendo: no te muevas, es demasiado arriesgado. Quédate porque lo conocido siempre parece más seguro que lo incierto, incluso cuando lo conocido nos está rompiendo. Quizá eso explica por qué algunas personas soportan años de tristeza, no porque sean débiles, sino porque su sistema emocional aprendió que perder a alguien equivale a perder una parte de sí mismas, y esa sensación resulta aterradora. Hay noches en las que una persona ya sabe que la relación terminó, pero sigue compartiendo la misma casa, el mismo sofá, misma rutina, las mismas conversaciones vacías, porque despedirse parece más doloroso que desaparecer poco a poco. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre permanecer y estar presente. Puedes seguir al lado de alguien y sentirte completamente solo. Imagina una noche cualquiera. Los dos están sentados en el mismo sofá, la televisión sigue encendida, nadie discute, nadie grita, pero tampoco nadie mira al otro. El silencio llena toda la habitación. Y en ese instante comprendes algo que duele más que cualquier pelea: a la distancia más grande no siempre ocurre cuando alguien se va, a veces ocurre mientras ambos siguen juntos. Puedes escuchar su voz cada mañana y aún así experimentar un silencio inmenso, porque el vacío emocional no siempre aparece cuando alguien se va, muchas veces aparece mucho antes, mientras ambos siguen juntos, y eso suele generar otra emoción muy poderosa: la confusión. Si todavía le tengo cariño, ¿por qué quiero marcharme? La respuesta es más sencilla de lo que parece. El cariño no siempre significa bienestar. Puedes querer profundamente a alguien y aún así descubrir que ya no puedes crecer a su lado. Puedes agradecer todo lo vivido y al mismo tiempo comprender que seguir juntos está apagando lentamente tu esencia. Eso no convierte el amor en una mentira,
solo demuestra que las personas evolucionan. El problema aparece cuando confundimos el final con el fracaso. Vivimos en una cultura que celebra los comienzos, las bodas, las promesas, los para siempre, pero casi nadie nos enseña que algunos finales también son actos de amor, porque terminar una etapa no siempre significa destruirla. A veces significa honrar todo lo que fue sin obligarlo a seguir existiendo cuando ya perdió su verdad. Piensa en un árbol durante el otoño, las hojas caen, no porque el árbol haya dejado de estar vivo, sino porque necesita prepararse para otra estación. Nadie acusa al árbol de traicionar sus hojas, nadie le exige conservar aquello que ya cumplió su ciclo. Solo los seres humanos intentamos convertir el cambio en una culpa permanente, y entonces sucede algo curioso: empezamos a negociar con nuestro propio dolor. Voy a esperar un poco más, quizá todo cambie, tal vez. Soy yo quien está exagerando. Esas frases ofrecen tranquilidad durante unos días, pero tienen un precio. Cada vez que ignoras una emoción auténtica, tu mundo interior aprende que no mereces ser escuchado, y poco a poco aparece el resentimiento, no hacia la otra persona, sino hacia uno mismo, porque existe un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es el cansancio de fingir, el de sonreír cuando por dentro ya no queda alegría, el de decir todo está bien, mientras el corazón pide auxilio. Con el tiempo, esa distancia entre lo que sientes y lo que haces empieza a romper algo muy importante: la confianza en ti mismo. Entonces dejas de creer en tu intuición, empiezas a dudar de cada decisión. Necesitas que otros te digan qué hacer, porque llevas tanto tiempo ignorando tu propia voz que casi has olvidado cómo suena. Y ahí aparece una pregunta incómoda, una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad. ¿Realmente tienes miedo de hacer daño? ¿O tienes miedo de sentirte culpable? No es lo mismo, porque a veces permanecemos para proteger nuestra propia imagen. Queremos seguir siendo la buena persona, la que nunca abandona, la que siempre lucha, aunque esa lucha nos esté consumiendo. Pero existe una diferencia enorme entre amar y sacrificar tu identidad. Comprender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que entiendes el amor, porque quizá el verdadero acto de valentía no consiste en quedarse, quizá consiste en mirar de frente la verdad que llevas demasiado tiempo evitando, y cuando descubras de dónde nace realmente esa culpa, entenderás que nunca fue el amor quien te mantenía allí, había algo mucho más profundo, y cuando entiendas qué es ese algo, empezarás a mirar tu propia historia con otros ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás por qué muchas personas creen que permanecen por amor cuando en realidad permanecen por culpa. Y cuando comprendas esa diferencia, dejarás de cargar un peso que quizá llevas sosteniendo desde hace años. Existe una pregunta que puede cambiar una vida, no porque tenga una respuesta sencilla, sino porque obliga a mirar donde siempre evitamos mirar. ¿Y si la culpa que sientes no nació cuando decidiste irte, sino muchos años antes? La mayoría cree que la culpa aparece al final de una relación, pero la verdad es otra. La culpa suele comenzar mucho antes de conocer a esa persona. Empieza en la infancia, en esas pequeñas frases que parecían inofensivas. No hagas llorar a mamá. No seas egoísta, piensa primero en los demás, eres responsable de esta familia. Poco a poco, el cerebro infantil aprende algo peligroso: que el amor se gana complaciendo, que para ser querido hay que sacrificarse, que las propias necesidades siempre deben esperar. Y esa idea crece en silencio, acompaña cada amistad, cada relación, cada decisión importante, hasta que un día te enamoras y sin darte cuenta entregas mucho más que tu tiempo, entregas tu identidad. Empiezas a adaptar tus horarios, tus sueños, tus prioridades, tus silencios. Al principio parece amor, después se convierte en costumbre, y finalmente terminas olvidando quién eras antes de conocer a esa persona. Eso tiene una explicación psicológica. Nuestro cerebro busca pertenecer desde tiempos muy antiguos. Quedar solo significaba perder protección, perder el grupo, y en muchos casos perder la vida. Aunque hoy el mundo sea diferente, nuestro sistema nervioso sigue funcionando con muchos mecanismos heredados. Por eso una ruptura activa circuitos muy similares a los del dolor físico. No es una metáfora. Diversos estudios han mostrado que el rechazo emocional puede activar regiones cerebrales relacionadas con el sufrimiento corporal. Por eso, sientes un peso en el pecho, un nudo en la garganta, una presión difícil de explicar. Tu cerebro interpreta la pérdida como una amenaza. Y cuando aparece una amenaza, intenta impedir cualquier cambio. Entonces, fabrica pensamientos. No podrás vivir sin esa persona. Nunca encontrarás a alguien igual.
todo será peor. No son profecías, son estrategias de supervivencia, pero existe otra fuerza aún más poderosa. El apego. El apego no es amor. Piensa en una persona que sostiene una puerta cerrada durante horas. Cree que si deja de empujar todo, se derrumbará. Pero cuando finalmente suelta, descubre que la puerta llevaba mucho tiempo cerrada, era ella quien estaba agotándose, no la relación. Aunque muchas veces los confundimos, el amor desea el bienestar. El apego teme la ausencia, el amor inspira libertad, el apego necesita controlar, el amor acepta, el apego se aferra. Cuando existe un apego inseguro, la posibilidad de sí perder al otro se convierte en una amenaza para la propia identidad. Ya no solo temes quedarte, solo temes dejar de saber quién eres. Y ahí aparece una frase silenciosa: sin esta persona, yo no existo. Quizá nunca la has pronunciado, pero muchas decisiones nacen desde ese lugar. No porque sea verdad, sino porque tu cerebro aprendió a creerlo. Imagina un niño que siempre recibió cariño únicamente cuando obedecía. Con el paso de los años, ese niño convierte en adulto. Su pareja guarda silencio durante una cena y de inmediato piensa: ¿he hecho algo mal? Empieza a pedir perdón, aunque nadie lo haya acusado de nada, porque su cerebro aprendió hace mucho tiempo que el amor podía desaparecer en cualquier momento. Aprendió que agradar era sobrevivir, y cuando su pareja está triste, automáticamente siente que debe arreglarlo todo. Si el otro llora, él se culpa. Si el otro se enfada, él pide perdón. Si el otro se aleja, él corre detrás, no porque sea responsable, sino porque su historia le enseñó que el amor dependía de mantener felices a los demás. Esa dinámica resulta agotadora, porque nadie puede sostener eternamente el mundo emocional de otra persona. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Por mucho que entregues, siempre sentirás que falta algo. Y mientras tanto vas desapareciendo. Hay personas que llevan años preguntándose ¿por qué están tan cansadas? No trabajan más que antes. No tienen más obligaciones, sin embargo. Viven exhaustas. La razón muchas veces no está en el cuerpo. Está en el cuerpo. Está en el cuerpo. Esfuerzo constante de sostener emociones que nunca les pertenecieron. Es agotador cargar con la tristeza ajena, con las expectativas ajenas, con los sueños ajenos, hasta olvidar los propios. Aquí aparece un fenómeno psicológico muy interesante. Se llama responsabilidad emocional excesiva. Consiste en creer que eres el encargado de evitar el sufrimiento de quienes amas, pero eso es imposible. Nadie posee ese poder. Cada ser humano tiene su propia historia, sus heridas, sus procesos, su forma de sanar. Acompañar no significa cargar, amar no significa salvar y comprender. Esta diferencia cambia por completo la manera de vivir una relación, porque cuando dejas de sentirte responsable de todo, empiezas a respirar de nuevo. Sin embargo, el cerebro protesta, dice que eres egoísta, que estás abandonando, que decepcionarás a todos. Y aquí ocurre algo fascinante: la culpa utiliza exactamente el mismo lenguaje que el miedo. Ambos exageran el futuro, ambos imaginan catástrofes, ambos intentan inmovilizarte, pero rara vez describen la realidad. La realidad suele ser mucho más humana. Si habrá tristeza, habrá lágrimas, habrá duelo, pero también habrá adaptación. Pero existe un error que casi todas las personas cometen durante ese proceso y, sin darse cuenta, prolongan el sufrimiento durante años. Dentro de unos minutos entenderás cuál es lo más interesante. Es que nuestra mente posee una capacidad extraordinaria: la neuroplasticidad. Cada experiencia modifica conexiones neuronales, cada cambio importante obliga al cerebro a construir nuevos caminos. Eso significa que el dolor no permanece igual para siempre. Con el tiempo, las emociones intensas disminuyen, las rutinas cambian, los recuerdos dejan de doler con la misma fuerza. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en una historia superada sin embargo. Para llegar allí, es necesario atravesar el duelo, y eso es precisamente lo que muchas personas intentan evitar. Prefieren vivir años de infelicidad antes que unos meses de tristeza, porque el dolor conocido parece más soportable que la incertidumbre. Pero existe una paradoja: el sufrimiento evitado nunca desaparece, solo cambia de forma. Primero aparece como ansiedad, después como insomnio, más tarde como irritabilidad, luego como vacío y finalmente como una sensación constante de estar viviendo una vida que ya no se siente propia. El cuerpo siempre encuentra una manera de hablar. Cuando el corazón permanece demasiado tiempo en silencio,
Por eso tantas personas comienzan a experimentar cansancio crónico, dolores físicos, falta de desapego, ilusión, problemas para concentrarse, no siempre porque exista una enfermedad, sino porque llevan demasiado tiempo luchando contra sí mismas. Y entonces, comprenden algo inesperado: la culpa nunca quiso protegerlas, solo quiso mantenerlas donde todo resultaba familiar, aunque ese lugar estuviera apagando lentamente su luz. Pero aún queda una pregunta mucho más profunda: si la culpa no es la verdad, ¿cómo distinguir la voz del miedo de la voz de tu intuición? Porque ambas hablan muy parecido, y aprender a diferenciarlas puede cambiar para siempre la manera en que eliges a quién amar. Hay un momento que casi nadie sabe reconocer: no sucede el día en que decides marcharte, sucede mucho antes, es el instante en que dejas de confiar en lo que sientes. Comienzas a pedir permiso para sentir, te preguntas, ¿será normal sentir esto? ¿Estoy exagerando? Y si todo está en mi cabeza, sin darte cuenta empiezas a desconfiar de tu propio mundo interior, y cuando eso ocurre, algo muy profundo comienza a romperse, porque la intuición no desaparece de un día para otro. Se apaga lentamente cada vez que ignoras una emoción, cada vez que justificas una herida, cada vez que dices no pasa nada, cuando por dentro todo está gritando. La intuición habla bajo, nunca intenta convencerte, nunca levanta la voz, espera con paciencia, porque sabe que tarde o temprano la verdad termina haciendo menos ruido, que las excusas apenas susurra, pero el miedo es escandaloso. Habla deprisa. Te llena de imágenes catastróficas, te convence de que cualquier cambio será un desastre. Y como el miedo habla más fuerte, terminas creyéndole. Imagina una habitación completamente oscura. En una esquina hay una pequeña vela, en la otra un enorme altavoz. La vela representa tu intuición. El altavoz representa el miedo. No importa que la vela tenga razón, el ruido hace que dejes de verla. Eso ocurre dentro de muchas personas. Su intuición sigue viva, pero lleva demasiado tiempo cubierta por el ruido. De la culpa existe un concepto muy estudiado en psicología: la disonancia cognitiva. Sucede cuando lo que haces y lo que realmente sientes ya no coinciden. Tu mente intenta resolver ese conflicto, pero no siempre lo hace cambiando la realidad. Muchas veces cambia la explicación. Empiezas a repetirte frases como no es para tanto, todas las parejas pasan por esto, seguro que soy demasiado sensible, no puedo tirar tantos años por la borda. Esas frases reducen momentáneamente la ansiedad, pero tienen un costo enorme, te alejan de la verdad, porque cada vez que justificas lo injustificable, tu cerebro aprende a normalizar el sufrimiento, y aquello que antes parecía inaceptable empieza a parecer cotidiano. Así nacen muchas relaciones emocionalmente agotadoras, no de un gran error, sino de cientos de pequeñas renuncias a tus límites, a tus sueños, a tu tranquilidad, a tu voz. Hasta que un día despiertas y apenas reconoces a la persona que ves frente al espejo. Lo más curioso es que casi nunca sucede de golpe, es un proceso silencioso, como una gota que cae todos los días sobre la misma piedra. La piedra parece fuerte, pero con el tiempo termina cambiando de forma. Lo mismo ocurre con la mente, no son las grandes heridas las que siempre nos transforman. Muchas veces son las pequeñas decepciones repetidas, las conversaciones que nunca ocurrieron, las disculpas que nunca llegaron, las promesas que siempre quedaron para después. El cerebro registra cada una de esas experiencias y empieza a anticipar el futuro. Si durante mucho tiempo tus necesidades fueron ignoradas, tu sistema nervioso deja de esperar que alguien las escuche. Entonces ocurre algo doloroso, dejas de expresarlas, no porque ya no existan, sino porque aprendiste que hacerlo no cambia nada. A esto se le conoce como indefensión aprendida. Es un mecanismo psicológico fascinante y profundamente triste. Después de muchos intentos fallidos, la mente deja de intentarlo. No porque sea incapaz, sino porque aprendió que esforzarse parece inútil. Por eso, algunas personas ya no discuten, ya no reclaman, ya no lloran, no porque todo esté bien, sino porque un corazón puede cansarse tanto que incluso deja de pedir ayuda. Ha dejado de creer que algo pueda mejorar. Ese silencio suele confundirse con paz, pero no lo es. La paz expande, el silencio impuesto encoge. Hay una diferencia inmensa. La paz te permite respirar, el miedo te obliga a contener el aire, y el cuerpo lo sabe. Por eso, tantas personas comienzan a vivir en estado de alerta, duermen, pero no descansan, comen,
pero no. Disfrutan, sonríen, pero no sienten alegría. El organismo libera cortisol durante largos periodos, y cuando el cortisol permanece elevado durante demasiado tiempo, el cerebro empieza a interpretar incluso los momentos tranquilos como posibles amenazas. Por eso muchas personas sienten ansiedad. Incluso cuando aparentemente todo está en calma, la conocida hormona del estrés en pequeñas dosis resulta útil, nos ayuda a reaccionar, a protegernos. Pero cuando permanece elevada durante meses o incluso años, empieza a afectar casi todo: la memoria, la concentración, el sistema inmunológico, el descanso, la energía, incluso la capacidad de experimentar ilusión. No es casualidad que muchas personas digan: siento que ya no soy la misma. Y tienen razón, porque el estrés emocional sostenido modifica la manera en que funciona el cerebro. No destruye quién eres, pero puede ocultarlo como si una espesa niebla cubriera el paisaje. La montaña sigue allí, solo ha dejado de verse. Lo mismo ocurre contigo: tu esencia no desapareció, solo quedó escondida bajo años de miedo. Entonces aparece otra emoción, la esperanza. Miras el teléfono una vez más. Sabes que probablemente no llegará ningún mensaje, pero aún así lo desbloqueas. Escuchas una notificación, el corazón se acelera durante un segundo, vuelves a creer, después descubres que era otra persona, y entiendes hasta qué punto el apego todavía dirige tus emociones. Pero esa esperanza puede convertirse en la trampa más silenciosa de toda la relación. Pero no una esperanza sana, sino una esperanza que posterga la realidad. Quizá cuando cambie de trabajo, quizá cuando tengamos más tiempo, quizá cuando pase este problema. La mente necesita creer que el cambio llegará desde fuera, porque aceptar que quizá nunca ocurra resulta demasiado doloroso, y así transcurren los años esperando una versión futura de alguien que tal vez nunca existirá. Mientras tanto vas dejando en pausa tu propia vida, tus proyectos, tus amistades, tus sueños, tu alegría. Todo queda condicionado a una sola pregunta: ¿y si algún día cambia? Pero hay otra pregunta mucho más poderosa: ¿y si quien necesita cambiar ya no es la otra persona, sino la forma en que tú entiendes el amor? Porque quizá llevas demasiado tiempo asociando amar con resistir, con soportar, con esperar, con salvar. Y tal vez amar nunca significó eso. Tal vez el amor verdadero no te pide desaparecer para demostrar que eres suficiente. Tal vez el amor auténtico no exige que sacrifiques tu salud emocional para conservar una historia, porque cuando una relación te obliga a elegir entre tu paz y permanecer, ya no estás tomando una decisión sobre el otro, estás tomando una decisión sobre ti. Y en ese instante aparece la pregunta más difícil de todas, la que nadie puede responder por ti: ¿quién serías si dejaras de vivir intentando cumplir las expectativas de los demás? La cumplir. Respuesta puede dar miedo, porque detrás de esa pregunta te espera una versión de ti que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada. Y cuando finalmente descubras quién es esa persona, comprenderás por qué el amor propio nunca fue egoísmo, fue el comienzo de una libertad que habías olvidado. Existe una imagen que puede ayudarte a comprender todo esto. Imagina que sostienes una cuerda con las dos manos. Al otro extremo hay alguien a quien amas. Durante años has tirado con todas tus fuerzas, no para acercarlo, sino para impedir que se aleje. Tus brazos están cansados, tus hombros duelen, tus manos tienen heridas, pero sigues sujetando la cuerda, porque crees que si la sueltas todo habrá terminado. Sin embargo, hay algo que nunca te enseñaron. Una relación no se sostiene porque una sola persona nunca deje de tirar. Se sostiene cuando ambos caminan hacia el mismo lugar. Y si eres el único haciendo fuerza, no estás construyendo un vínculo, estás sosteniendo un peso. Hay personas que viven convencidas de que amar significa resistir, que cuanto más duele, más verdadero es el amor, que el sacrificio demuestra compromiso, que sufrir valida los sentimientos. Pero el cerebro humano tiene una curiosa forma de interpretar el esfuerzo. Existe un fenómeno conocido como la justificación del esfuerzo. Cuando invertimos demasiado tiempo, demasiada energía, demasiadas lágrimas, nuestra mente necesita creer que todo ese sacrificio tuvo sentido. Por eso cuesta tanto soltar. No solo temes perder a la sola persona, también temes aceptar que llevas años luchando por algo que ya no podía sostenerse. Y esa idea resulta profundamente dolorosa, porque obliga a despedirte de una historia, pero también de la versión de ti que imaginaba un futuro diferente. Quizás soñabas con una casa, con una familia, con viajes, con proyectos compartidos. No solo estás dejando ir a alguien,
también estás dejando ir la vida que imaginabas vivir, también estás despidiéndote de la persona que imaginabas ser junto a él, y ese duelo casi nadie sabe nombrarlo, y ese futuro que nunca llegó también merece ser llorado porque no lloramos únicamente por las personas, también lloramos por los futuros que nunca llegaron. Cada expectativa rota deja una huella, no porque fueras ingenuo, sino porque el cerebro necesita proyectarse hacia adelante para encontrar seguridad. Cuando imaginamos el futuro junto a alguien, nuestro sistema nervioso comienza a construirse escenario, como si ya existiera. Por eso, cuando la relación termina, no solo desaparece la pareja, también desaparece una parte del mapa que tu mente había dibujado. Y durante un tiempo todo parece vacío, pero ese vacío tiene un propósito, es el espacio donde pueden hacer una nueva identidad. Aunque ahora no lo parezca, muchos creen que sanar consiste en olvidar. No es cierto. Sanar significa recordar sin volver a romperte, significa pensar en esa persona sin sentir que tu vida depende de su presencia, significa aceptar que hubo amor sin convertir ese amor en una cadena, porque el amor sano nunca necesita cadenas, necesita libertad. Y aquí aparece una verdad incómoda, a veces la persona más difícil de perdonar no es tu expareja. Eres tú. ¿Recuerdas aquella conversación? Sabías exactamente lo que querías decir, pero terminaste diciendo, no pasa nada. Y mientras sonreías, una parte de ti se rompía en silencio, porque a veces la mayor traición no es mentirle al otro, es mentirte a ti mismo. Te reprochas haber esperado demasiado, haber callado, haber perdonado una y otra vez, haber confundido paciencia con resignación. Entonces comienzas una conversación silenciosa contigo mismo. ¿Cómo no? Lo vi antes. ¿Por qué permití tantas cosas? ¿Qué me pasó? La respuesta no está en la falta de inteligencia, está en la necesidad de proteger un vínculo importante. Cuando amamos, el cerebro filtra la información, tiende a recordar los momentos buenos con más intensidad, minimiza ciertas señales. Busca explicaciones, construye esperanza, no porque quiere engañarte, sino porque intenta conservar aquello que considera valioso. Es un mecanismo profundamente humano. Por eso, no debes juzgar a tu versión del pasado. Esa persona hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Quizá todavía no conocía sus límites, quizá todavía confundía el amor con el sacrificio, quizá aún no había aprendido que poner límites también es una forma de amar, especialmente de amarse. La autocompasión comienza exactamente ahí, no cuando justificas todo lo ocurrido, sino cuando dejas de castigarte, porque hay una enorme diferencia entre asumir responsabilidad y vivir condenado por la culpa. La responsabilidad pregunta, ¿qué puedo aprender? La culpa pregunta, ¿qué hay de malo en mí? La primera transforma, la segunda paraliza, y cuanto más tiempo permaneces atrapado en la culpa, más difícil resulta imaginar una vida diferente. Sin embargo, el cerebro posee una capacidad extraordinaria. Cada decisión consciente fortalece nuevas conexiones neuronales. Cada vez que eliges respetarte aunque tengas miedo, estás enseñando algo nuevo a tu sistema nervioso. Le estás diciendo, ya no necesito abandonarme para sentirme querido. Al principio, esa idea parece extraña, incluso incómoda, porque durante años tu cerebro aprendió otra cosa, aprendió que decir sí, aprendió que decir sí, casi garantizaba aceptación, que callar evitaba conflictos, que ceder aseguraba el cariño. Pero ahora comienza un aprendizaje completamente distinto. Descubres que un límite no destruye el amor, solo revela qué tipo de amor existía, porque las relaciones sanas sobreviven a las conversaciones difíciles. Las relaciones basadas únicamente en el miedo suelen romperse cuando aparece la verdad, y entonces comprendes algo que cambia por completo tu manera de mirar el mirar pasado. No perdiste tantos años. Piensa en un viajero durante horas, cree que tomó el camino equivocado, pero al llegar al destino, descubre que ese recorrido le enseñó todo lo que necesitaba aprender para no volver a perderse. Con el corazón ocurre exactamente lo mismo. Perder habría sido permanecer toda una vida sin descubrir quién eras realmente. Aprendiste durante esos años. Cada decepción te mostró un límite que necesitabas descubrir. Cada conversación pendiente te enseñó el valor de expresar lo que sientes. Cada lágrima fortaleció una parte de ti que antes permanecía dormida. Nada fue inútil, todo dejó una enseñanza, incluso aquello que hoy todavía duele, porque las heridas emocionales, cuando se trabajan con conciencia, pueden convertirse en una fuente inmensa de sabiduría. No desaparecen, se transforman como un hueso que sana después de una fractura.
nunca vuelve a ser exactamente igual, pero muchas veces se vuelve más fuerte. Lo mismo ocurre con el corazón. No ama menos después de una pérdida, ama de otra manera, con más claridad, con más calma, con menos necesidad de demostrar y más capacidad para elegir, pero todavía queda el paso más importante. Y es precisamente el por tanto paso que la mayoría nunca se atreve a dar, el más difícil, el que separa a quienes solo sobreviven de quienes realmente vuelven a vivir, porque entender todo esto no basta ahora, necesitas descubrir cómo dejar de sentir que tu felicidad depende de alguien más. Y cuando comprendas ese proceso, descubrirás que la verdadera libertad emocional comienza mucho antes de volver a enamorarte, comienza el día en que vuelves a encontrarte contigo mismo. Llega un instante que no aparece en los calendarios, nadie te avisa, nadie lo celebra, pero cuando ocurre sabes que algo ha cambiado para siempre. Es el día en que dejas de preguntarte si hiciste lo correcto y empiezas a preguntarte cómo volver a construir tu vida. Ese momento marca el verdadero inicio de la sanación, porque sanar nunca comienza cuando la otra persona cambia. Comienza cuando tú decides dejar de vivir en guerra contigo mismo. Durante mucho tiempo creíste que soltar era perder. Hoy puedes descubrir algo diferente. Soltar también puede ser regresar a dormir en paz, regresar a respirar sin miedo, regresar a mirarte al espejo y volver a reconocerte, regresar a ti, a esa versión que dejaste esperando mientras intentabas salvar una relación. Quizá hace años que no recuerdas cómo era despertar sin ansiedad, cómo era tomar decisiones sin miedo, cómo era reír sin sentir culpa, pero esa persona no desapareció, solo quedó escondida bajo demasiadas renuncias, y ahora está esperando que vuelvas. Existe una razón por la que el duelo resulta tan doloroso. El cerebro odia el vacío, y comprender esto puede evitar uno de los errores más dolorosos después de una ruptura. Cuando una relación termina, desaparece una rutina, desaparecen mensajes, llamadas, costumbres, lugares, pequeños rituales cotidianos, y la mente intenta llenar ese espacio inmediatamente. Por eso aparecen las ganas de escribir, de revisar fotografías, de entrar una vez más a una conversación antigua, no porque realmente necesites hacerlo, sino porque tu cerebro busca recuperar una sensación conocida. La dopamina, el neurotransmisor relacionado con la anticipación y la recompensa, también participa en los vínculos afectivos durante una relación. El cerebro aprende a asociar la presencia de esa persona con bienestar, con seguridad, con alivio. Cuando esa presencia desaparece, el sistema emocional necesita tiempo para reorganizarse. Por eso los primeros días parecen interminables. No estás roto, estás atravesando un proceso de adaptación, y eso cambia completamente la forma de mirar el dolor, porque el dolor deja de ser una prueba de que tomaste una mala decisión, se convierte en la evidencia de que tu mente está aprendiendo una nueva forma de vivir. Igual que un músculo necesita tiempo para recuperarse después de un gran esfuerzo, el corazón también necesita descanso después de una despedida. Sin embargo, hay algo que acelera esa recuperación. No es encontrar otra pareja, no es llenar cada minuto de actividades, no es fingir que nada ocurrió, es fingir volver a conocerte, preguntarte cosas que llevabas años sin preguntarte: ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué sueños olvidé? ¿Qué parte de mí dejé esperando para no incomodar a los demás? Cada respuesta es una pieza de tu identidad regresando a casa. Y entonces descubres algo extraordinario. El silencio ya no asusta, porque es justo en ese silencio donde comienza a reconstruirse una nueva versión de ti. Empieza a convertirse en refugio. La soledad deja sentirse como castigo, se transforma en espacio, en calma, en posibilidad. Muchas personas creen que estar solos significa haber fracasado, pero hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse abandonado. Una cosa depende de las personas, la otra depende de la relación que tienes contigo mismo. Pero la soledad consciente puede convertirse en uno de los lugares donde más crecemos, porque cuando desaparecen las voces externas, por fin puedes escuchar la tuya, y quizá esa voz llevaba años intentando decirte algo muy sencillo. No necesitas demostrar tu valor permaneciendo donde ya no eres feliz. Hay una enorme diferencia entre amar y abandonarte. Durante demasiado tiempo confundiste ambas cosas. Pensabas que cuanto más cedías, más amor demostrabas, que cuanto más soportabas, más fuerte era el vínculo. Pero el amor auténtico jamás necesita que desaparezcas para existir. El amor verdadero no te obliga a elegir entre tu paz y la relación, no convierte el miedo en compromiso,
no transforma la culpa en prueba de fidelidad. Porque donde existe amor sano, también existe libertad, libertad para hablar, para poner límites, para cambiar, para crecer, incluso si eso significa caminar por caminos diferentes, quizá. Hoy todavía sientas nostalgia. Y es normal la nostalgia. No siempre quiere decir que debas regresar muchas veces. Solo significa que hubo momentos hermosos y esos momentos merecen gratitud, no cadenas. Puedes agradecer una etapa sin quedarte atrapado en ella. Puedes recordar una historia con cariño, sin convertirla en el lugar donde vivirás para siempre. Hay personas que creen que olvidar es la única forma de sanar, pero el corazón no necesita borrar. Necesita integrar, aceptar que alguien fue importante, aceptar que dejó una huella, aceptar que hubo aprendizajes y aceptar también que algunas personas llegan para acompañar una etapa, no toda la vida. Eso no convierte la historia en un fracaso, la convierte en una experiencia profundamente humana. Las estaciones cambian y quizá aquí se encuentra la lección más importante de todo este viaje. Los ríos continúan su curso, los árboles dejan caer sus hojas, la naturaleza jamás llama traición al cambio, solo los seres humanos intentamos detener aquello que nació para transformarse y quizá por eso sufrimos tanto, porque luchamos contra un proceso que forma parte de la vida. Nada permanece exactamente igual. Ni los paisajes, ni los cuerpos, ni las cuerpos, emociones, ni las relaciones. Aceptar esa verdad no elimina el dolor, pero deja de convertirlo en un enemigo. Empiezas a comprender que crecer también implica despedirse de personas, de versiones antiguas, de uno mismo, de expectativas, de promesas, que ya no pueden sostenerse, y cada despedida abre espacio para algo nuevo. Tal vez hoy no puedas verlo, porque el duelo nubla la mirada, pero un día despertarás y descubrirás que llevas varias horas sin pensar en esa persona. Después serán varios días, luego una semana más adelante. Sonreirás al recordar algo bonito, sin sentir que el pecho se rompe. Imagina ese momento: caminas por la misma calle, pasas frente al mismo café, donde tantas veces estuvieron juntos, suena una canción que antes te hacía llorar, y por un instante te detienes, respiras, sonríes, no porque hayas olvidado, sino porque por primera vez el recuerdo ya no pesa, simplemente forma parte de tu historia. Y en ese instante comprendes algo extraordinario: sanar nunca significó borrar el pasado, significó dejar de vivir atrapado dentro de él. Ese día comprenderás que sanar nunca fue olvidar, fue recuperar la capacidad de vivir plenamente. Y entonces aparecerá alguien muy importante. No necesariamente una nueva pareja, sino tú, el tú que vuelve a mirarse al espejo sin reproches, el tú que ya no necesita sacrificar su paz para sentirse digno de amor, el tú que aprendió que poner límites no destruye el cariño, lo hace más verdadero. Quizá descubras que la relación más importante de toda tu vida nunca fue la que acabó, fue la que comenzaste contigo mismo, porque cuando aprendes a respetarte, dejas de aceptar migajas emocionales. Cuando aprendes a escucharte, el ruido de la culpa pierde fuerza. Cuando aprendes a elegirte, el miedo deja de dirigir tu destino. Y comprendes algo que parecía imposible al principio de este camino. Nunca estabas traicionando a la otra persona. La verdadera traición habría sido abandonar tu propia verdad para seguir viviendo una vida que ya no reflejaba quién eras. Quizá nunca recibas las disculpas que esperabas, quizá esa persona jamás comprenda el dolor que viviste, quizá nunca llegue esa conversación que tantas veces imaginaste, y eso también duele, pero tu paz no puede depender de una explicación que tal vez nunca llegue, porque sanar comienza el día en que dejas de esperar que otro cierre las heridas que solo tú puedes aprender a cuidar. Ese día recuperas algo mucho más valioso que una relación, te recuperas a ti mismo. Soltar no significa borrar el amor, significa dejar de convertir el amor en una prisión, significa agradecer lo vivido, honrar lo aprendido, aceptar el dolor y seguir caminando, porque el amor más profundo, el más silencioso, el más transformador, no es el que te pide perderte para conservar a alguien, es el que te enseña que regresar a ti mismo también es una forma de amar. Después de todo este recorrido, la pregunta ya no sea por qué terminó aquella relación, la verdadera pregunta será esta: no siempre perdemos a quien se pierda. A veces recuperamos a la persona que habíamos dejado de ser, porque quizá la historia más importante de tu vida nunca empezó el día en que conociste a alguien. Empieza el día en que vuelves a elegirte. ¿Qué vida comienza ahora que has dejado de sentir culpa por elegir tu propia paz?